Hola, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando? Yo mucho mejor de la garganta, pero bueno, con muchos movimientos energéticos, sintiendo todos estos días de tanta movilidad, ¿sí? La verdad que también disfrutando un poco el proceso, creo que de eso se trata. Hoy vamos a tener un live que en cierto modo ya habíamos tocado el año pasado, si no me equivoco, hablando un poco sobre la conciencia. El año pasado, el live era justamente qué es la conciencia, cómo se mide y cómo se amplía, ¿sí? ¿Por qué retomo este tema? Por un lado, porque bueno, estoy recapitulando todos los videitos de los live para hacer algo bonito, ¿sí? De tenerlos en un lugar y que puedan ustedes consultarlos más fácilmente. Pero a su vez, revisando justamente los live, me di cuenta de que muchos, por alguna falla en el mismo sistema de Instagram, digamos, si bien se guardaron y se vieron durante un tiempo, de repente es muy loco porque los videos que han quedado congelados han sido temas bastante intensos en donde, bueno, fueron live muy bonitos, como por ejemplo este de la conciencia. El primero también que se había tildado había sido el de cuando hablé de la Antártida a principios de año, principios de enero. Otro que se tildó es la vida después de la muerte. Así que, como justamente la idea mía era que el miércoles que viene veamos un poco más acerca de la conciencia a través de los sentidos, es que dije, bueno, retomemos un poquito para que haya un panorama más claro y más vivencial. Y de repente si yo les decía, vayan a ver el live en el que hablábamos de conciencia, no lo iban a poder encontrar y no iba a andar. Dije, bueno, recapitulemos, lo veamos nuevamente y profundicemos, porque es un tema que la verdad es profundísimo. Hablar de conciencia, qué es la conciencia, cómo se mide, ¿sí? Cómo la amplío, que en estos momentos se habla mucho esto de ampliar la conciencia, de elevar la conciencia. Bueno, ¿qué es? ¿Cómo accedo a esa ampliación de conciencia? ¿Sí? Es un tema ultra interesante, es un tema súper vigente y es un tema bastante complejo desde el punto de vista que la conciencia no es un concepto que pueda definirse, por llamarlo de alguna manera, a través de justamente de una definición que la englobe, que la abarque. Hay muchas fuentes o muchas ramas, como puede ser la psicología, como puede ser la filosofía, hasta la misma física cuántica ha intentado definir y explicar lo que es la conciencia. Pero es muy difícil de llevar eso a este plano material, a esta 3D, como digo yo, poner una palabra, poner una definición de conceptos tan abarcativos, se hace realmente complejo, ¿sí? Básicamente porque la conciencia es algo que se vivencia, se percibe, se experimenta. Es muy difícil de encuadrarla en una definición. Podemos encontrar definiciones, pero siempre vamos a sentir que es como que tenemos que agregar un poquito más para explicar porque no la termina de abarcar, ¿sí? Esa definición a la palabra conciencia y a lo que esto significa. Entonces, desde diferentes ramas, desde diferentes espiritualidades o religiones o creencias, muchas veces también se habla de niveles de conciencia en donde se pone una escalada o cuántos niveles tiene. Algunos hablan de 7, otros de 8, otros de 13. Se habla de diferentes niveles de conciencia, algo parecido a lo que sucede con las dimensiones, que también hemos visto, en donde
Bueno, la verdad es que eso, como yo siempre explico, va a depender de la persona que encuadre ese concepto. Por ahí una persona está hablando de 7, otro de 13, y están hablando de lo mismo, nada más que en diferentes matices, ¿sí? En diferentes, bueno, yo esto lo divido en dos y una persona lo divide en uno, entonces se genera, hola Pauli, ¿cómo estás? Se genera esa controversia. Ahí es donde yo siempre digo, tenemos que detenernos en la vibración de lo que estamos hablando y no en la forma, ¿sí? Con la conciencia pasa algo parecido. Hay gente que busca esta escalada, esta cuestión de explicar qué es la conciencia y ponerle escalones. Y la verdad que se podría hablar de niveles de conciencia. A mí me gusta más que vayamos primeramente, en este caso, a lo básico. ¿Por qué? Porque después dale la forma, la división y los conceptos y la escalada que vos sientas, que a vos te cuadren. Pero entendamos primero qué es conciencia, ¿sí? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de conciencia? Entonces, la conciencia es en algún punto un punto de vista o una forma de percibir el mundo, ¿sí? La conciencia se experimenta, entre otras cosas, a través de nuestros sentidos, pero no es algo que yo pueda adquirir teóricamente. Es decir, yo no puedo agarrar un libro, leer una definición de lo que sea y simplemente ya haber ampliado la conciencia. Yo digo que es algo parecido, si le podemos poner algún tipo de comparación, a cuando uno habla, por ejemplo, de enamorarse y del amor. Yo puedo haber leído 5.000 libros sobre qué es enamorarse y sobre qué es el amor, pero cuando te sucede por primera vez, pasa algo en todo tu ser, orgánicamente, en tus sentidos, en tus latidos, en tu mirada, en todo tu ser, que se revoluciona y se vive, y que no hay un marco teórico de explicar eso. ¿Querés explicarlo químicamente? Sí, le podés buscar una respuesta química, pero la verdad es que con solo la respuesta química no estás abarcando todo lo que implica enamorarse. Es una vivencia que va más allá de la experiencia química, emocional, de endorfinas o de todo el trabajo que hace nuestro cerebro decodificando esas sensaciones y esos sentires. Va más allá, ¿sí? Con la conciencia pasa lo mismo. Yo puedo medir algunos aspectos o explicar algunos aspectos, pero siempre va a quedar un vacío que no se puede llenar porque ese vacío es esa experiencia que se vive, ¿sí? Entonces, la conciencia es algo que me ayuda a mí a percibir el mundo. Y según mi grado de conciencia, mi grado de percepción, es que yo voy a poder captar la información del mundo y abrirme a nuevas experiencias y nuevas vivencias puede hacer que yo amplíe mi conciencia y a su vez al ampliar mi conciencia también puedo recíprocamente ampliar mi percepción, ¿sí? Entonces yo siempre pongo el ejemplo de la montaña, digamos que cuando uno por ejemplo contempla una montaña que tiene enfrente, una persona simplemente puede ver, como digo yo, un pedazo de tierra, ¿sí? Que por un acomodamiento de placas tectónicas se elevó y es un pedazo de tierra que quedó elevado. Para unas personas, una montaña es simplemente eso, ¿sí? Para otras personas, ya esa montaña es un ecosistema. Esa montaña contiene una vibración especial, que tiene una vida especial, con un ecosistema específico, donde se desarrollan determinados minerales, determinadas especies, ¿sí? Otras personas ya pueden tener un vínculo o percibirse unidos
a la vibración, por ejemplo, de sus plantas, conectar con esa energía, sentirse unido a esa energía, ¿sí? Otras personas, por ejemplo, estando acá en lo que es el Uritorco, las gemelas y todo lo que es el marco, por ejemplo, de la ciudad intraterrena de Erx, bueno, podemos empezar a hablar de que esas montañas emiten una energía, son como una mega antena, receptoras de energía, emanadoras de energía al mismo tiempo, de una energía mucho más sutil, cósmica, intraterrena. Entonces, ya estamos hablando de algo más todavía. La montaña es exactamente la misma para quien ve el pedazo de tierra que se eleva y para cual siente, por ejemplo, la vida intraterrena de la ciudad de Erx, ¿sí? La montaña es exactamente lo mismo. Lo que va a cambiar es el nivel de conciencia de quien la observa, de quien la percibe y desde qué apertura percibe eso, ¿sí? Para pasar de observar simplemente el pedazo de tierra que se elevó a ver un ecosistema, a ver su vida, ¿sí? Yo tengo que moverme de ese lugar de que esto es un solo pedazo de tierra, experimentar, ir, tal vez visitar el lugar, vivirlo, conectar con eso, ver que, mirá, en esta montaña se da esta planta y no se da esta, y en la altura se produce este fenómeno, y lo vivo y lo percibo, y eso va a modificar radicalmente toda mi realidad, ¿sí? De hecho, es a través de las vivencias cuando uno genera estos crecimientos, ¿sí? Hay muchas personas, por ejemplo, que pueden pegar saltos de conciencia interesantes y de repente de pensar que es solo un cúmulo de tierra, tienen una experiencia súper movilizante y pasan a entender, creer y conectarse con la ciudad intraterrena, ¿sí? Pero tiene que pasar una vivencia ultra movilizante que haga que eso se modifique, ¿sí? Entonces, mi nivel de conciencia, mi nivel vibratorio, porque la conciencia en algún punto es una forma de vibrar, es lo que a mí me va a ayudar a percibir el mundo que me rodea. Y todo el mundo que me rodea responde únicamente a mi manera de percibir, a mi forma de percibir, a ese punto de vista que es mi nivel de conciencia, ¿sí? Entonces, desde este lado, uno, por ejemplo, otra de las formas que tiene de decodificarlo o para entender es que el tema del color, que si uno ve, en realidad sabemos por los fenómenos justamente físicos que se producen, que el color en realidad es una lectura que hace nuestro cerebro de determinada frecuencia vibratoria de la emisión de la luz. Entonces, la luz es blanca y en determinadas frecuencias que yo capto determinada frecuencia, mi capacidad de percepción va a observar un color, donde hay en algún punto un consenso. Suponete, yo miré una manzana, era roja, ¿sí? Porque la vi roja y le dije roja, y vino otra persona y yo le dije que eso es rojo. Tal vez no estamos viendo exactamente el mismo matiz de rojo, ¿sí? Esto pasa mucho, que también a medida que elevamos nuestra conciencia, ampliamos nuestra conciencia, nuestra vibración se eleva, empiezo a percibir, como digo yo, me pongo ya más exquisito, puedo ver más detalles, puedo observar más cosas. Esto como en la montaña, simplemente de ver un montón de tierra, a ver un ecosistema, ¿sí? A conectarme con ese ecosistema y generar un vínculo, a ver una ciudad. Bueno, todo eso se va a ir modificando a través de la percepción y de la experiencia. Pero tenemos que entender que en realidad es nuestro nivel de conciencia
los que nos delimita el mundo en el que estamos viviendo. Una de las formas más fáciles a veces de evaluar nuestro nivel de conciencia es enfocarnos en las preguntas que nos hacemos, cuáles son nuestros focos de preguntas cotidianos, ¿sí? Entonces, preguntas de un nivel de conciencia mucho más bajo son preguntas mundanas, ¿sí? De, no sé, ¿qué como, por ejemplo, esta noche? Pero bueno, el qué como esta noche, yo según los niveles de conciencia puedo ir agregando, ¿verdad? Si eso lo hago orgánico, ¿por qué? Si lo hago vegetariano, si lo hago vegano, cómo evalúo mi huella en el mundo a través de obtener el alimento, si no me importa, si como un ultraprocesado. Todo eso tiene que ver con los niveles de conciencia, pero también una persona que simplemente se pregunta, no sé, si se puede comprar el jean de moda o estar a la tendencia, a ver qué dice la radio, a ver qué dice la televisión, me muevo según lo que me dicen, no me hago preguntas, no cuestiono, y seguramente va a estar vibrando en un nivel bajo y va a tener un nivel de conciencia reducido. A medida que vamos explorando y ampliando nuestras conciencias, vamos a formularnos más cotidianamente preguntas más filosóficas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué hago en este momento, en esta instancia? ¿A qué vine? ¿Tengo un propósito? ¿Cómo vivo ese propósito? ¿Sí? ¿Deseo cultivarme? Hay muchas cosas que van, ¿no?, moviendo. Vengo de una familia galáctica. ¿A qué familia galáctica, digamos, represento? ¿Qué es la ascensión? Todo ese tipo de cosas ya son preguntas que apuntan a un nivel de conciencia más elevado. El tema también es que, por ejemplo, esas preguntas hoy en día están como muy en boga. Encontramos videitos, cosas todo el tiempo que hablan de eso. Hay que ver si yo eso busco saciarlo netamente desde una teoría, leer un artículo, o si decido vivenciar ese camino, vivenciarme, reconocer o recorrer este camino del autoconocimiento, porque cuando me pregunto quién soy, no puedo encontrar la respuesta en un libro, ni me la puede responder nadie. Es algo que es un camino que tengo que hacer hacia adentro, que implica el autoconocimiento, que implica la autoobservación, y en donde la observación del mundo me puede colaborar en entender ese mundo interno. Pero no es algo que nadie te pueda dar hecho, ni que te pueda explicar, ni que te pueda responder al 100% esa pregunta de quién sos, ¿sí? Entonces ahí es donde se produce esto que yo les hablaba al principio, que la conciencia no puede explicarse de manera teórica, ¿sí?, con una frase o algo que la defina y que la contenga. Es tan abarcativa, es tan expansiva, busca esta expansión por su propia naturaleza, que no hay una definición completa que la abarque, por lo menos en esta instancia de conciencia que estamos en esta realidad en la que vivimos. Cuando estamos elevándonos y buscando, llegamos a respuestas mucho más intensas, a veces en un estado meditativo, en un estado de samadhi, en un estado contemplativo. Podemos llegar a obtener respuestas. El tema que muchas veces a muchas personas se les presenta cuando tienen esas revelaciones es, lo entiendo ahora cómo lo aplico en el día a día. Cuanto más logro yo aplicar en el día a día esos momentos de revelaciones, es cuando yo voy a empezar a ampliar realmente mi conciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la estoy experimentando, porque pongo en práctica y porque todos mis sentidos se van a ir expandiendo en su sentir. Por eso la idea mía era justamente el miércoles que viene
hacer un live ahondando en el tema de justamente los sentidos, la intuición y la ascensión. Porque cuando hablamos, entre otras cosas, de elevar o ampliar nuestra conciencia y elevar la vibración, una de las cosas que nos vienen, digamos, a cuenta es este tema de la ascensión planetaria y de nuestra ascensión personal en particular. Entonces, la idea mía era que podamos ahondar justamente desde prácticas más vivenciales, cotidianas, del día a día, a través de nuestros sentidos, cómo puedo purificar esos canales perceptivos para que pueda justamente colaborar en esta ampliación de la conciencia, en esta elevación vibracional de mi ser. ¿Sí? La conciencia es, como digo yo a veces, es una filosofía de vida. O sea, lo que vos vivís día a día, momento a momento, está definiendo tus niveles de conciencia. Todo y cada cosa que haces va a definir ese punto de conciencia. No hay un ABC, digamos, como digo yo, digamos, no es porque simplemente por decirte, me hice vegano porque empaticé con los animales, sí, eso sí o sí me eleva la conciencia. Pasa por muchos lugares. ¿Desde qué lugar realmente vivo ese veganismo? ¿Desde qué preguntas formulo en ese veganismo? ¿Qué nivel de observación de la salud también hago a través de ese veganismo? Hay muchas cosas que se abarcan, por eso siempre digo que no hay una práctica que vos digas, ¿por qué hago esto? Ya tengo la conciencia elevada. No, no funciona así. Es un combo de muchas percepciones, de muchas vivencias, de muchas de estas preguntas internas como el quién soy, ¿sí? Que son los que realmente definen la conciencia. No es la práctica en sí misma, no es simplemente el hábito, sino cómo vivo ese hábito. Justamente hoy venía hablando, por ejemplo, con una remisera que me traía el tema del yoga, ¿sí? O de la meditación misma. Hay personas que tienen el hábito de meditar, pero en ese hábito de meditar se genera algo que se produce en algún punto como una barrera. Es decir, puedo ponerme a meditar, pero mi meditación, consciente o inconscientemente, llega hasta determinado punto. En determinado punto eso se cierra en mí, ¿sí? Y no me permito a mí mismo expandir hacia otros lugares, por miedo, porque acá estoy cómoda, porque es lo conocido, y estoy limitando esa práctica. Estoy haciendo la práctica, sí, pero no la estoy viviendo en profundidad. Entonces hay personas de repente que meditan o te dicen que han hecho la práctica no sé cuánto tiempo y no les funcionó, no les hace nada. Y vos decís, bueno, o sea, lo mismo sucede, ¿sí? Cuando uno hace una práctica energética, vibracional. Hay personas, llámenle Reiki, llámenle meditación, llámenle yoga. Cuando uno va y lo hace, y lo hace, y lo hace, y te dice, no, a mí no me hizo nada, yo cuestiono, la práctica son prácticas re profundas, entonces tiene indefectiblemente que modificarte en algún punto. Si no sucede, es porque en realidad estás haciendo la práctica desde la pose, por llamarlo de alguna manera, y no desde la vivencia. Ampliar la conciencia implica vivir experiencias que me saquen del lugar conocido y me lleven a expandirme. Es como hacer un experimento con uno. Ahora, si el experimento yo lo voy a estar haciendo en algún punto, buscando corroborar lo que ya tengo, para que decir, no, es esto, y hago todo un experimento,
pero solamente para corroborar qué es lo que yo digo y nada más, no me va a estar ayudando. Yo, para poder ampliar mi conciencia, tengo que desafiarme a mí misma, a mis creencias, a mis hábitos. Tengo que experimentar aquello que, que supuestamente no conozco, pero entregarme al proceso. El año pasado, o ya no me acuerdo, hablaba con uno de mis hermanos justamente sobre esto, sobre los puntos de vista. Y él me decía que bueno, que a veces una persona ve un 6 y el otro ve un 9. ¿Sí? Y es verdad, la vida de cada persona va a llevar a que cada uno vea según el cristal que tiene en ese momento de su experiencia, de su camino recorrido. El tema es que si yo estoy viendo un 6 y el otro me discute, me dice, no, mira, eso es un 9, yo puedo quedarme peleando y decirle esto es un 6 y el otro es un 9 y quedarme ahí. Puedo también decir, bueno, entiendo, tal vez vos estás viendo un 9, lo estás viendo espejado, le encuentro un marco teórico y digo, bueno, sí está bien, vos ves un 9, yo veo un 6 y me retiro. O puedo, como digo yo, moverme de donde estoy yo, girar y experimentar lo que está viendo el otro. Buscar, experimentar, ver ese 9, cuestionarme, y si yo estoy viendo un 6 y él está viendo un 9, ¿puede ser que ese 9 exista? ¿Qué pasa si me muevo y de repente experimento ver ese 9? Ahí, cuando yo decido moverme, no cuando digo, bueno, está bien, vos ves un 9, yo veo un 6. Eso me va a seguir manteniendo a mí en el 6. No voy a experimentar el 9. Para ampliar mi conciencia, para crecer como persona, para elevarme vibratoriamente, yo tengo que moverme del punto de vista en el que estoy, cuestionar mis creencias e ir en búsqueda de experimentar ese 9. Y cuando yo experimente ese 9, no voy a tener el 9 nada más. Voy a tener el 6 y el 9. Y es ahí donde la conciencia se amplía. ¿Sí? De eso se trata. De un momento y de una vivencia experimental que requiere muchas cosas, muchos procesos y por sobre todas las cosas vivenciarlo. Teóricamente, desde la teoría, no voy a poder ampliar mi conciencia. Y ese es tal vez el desafío más grande de esta época. ¿Por qué? Porque es lo que estamos viviendo muchos en este momento. Hay muchas prácticas que hemos abordado, religiones, creencias, lecturas espirituales, en donde se hablaban de muchísimos temas que hoy los estamos empezando a vivir, ¿sí? A mí cuando trabajo con Originals, una de las cosas que me hacían mucho hincapié, digamos, en esta canalización que he tenido, que tengo, es en el hecho justamente de que nosotros hoy estamos llamados a vivenciar. Tenemos que vivir conceptos que los teníamos teóricamente. Entonces, uno de esos conceptos que podemos entender, que lo estamos aprendiendo, como digo yo, es a vivir el hoy. De una manera u otra, después de la llegada del 2020, es como que realmente planificar, digo, bueno, el universo se te atora de risa, se atraganta de la risa que le agarra cuando vos planificás mucho. Es como que no proyectes tanto. Sentí, impulsate, hacé y viví el hoy. Porque en el momento en que proyectaste un montón, es como que todo se desbarajusta y todo tenés que andar improvisando. Nadie habla de no proyectar, pero no querer como teníamos antes una proyección así, a rajatabla, ¿no? Como que hoy hago esto, mañana hago aquello. No, hoy por hoy no te da esa posibilidad. Hoy por hoy se nos pide que estemos presentes, que actuemos y vivamos el presente, que nos acostumbremos a estar, que nos acostumbremos a no estar con tanta ansiedad sobre el futuro, porque estando en el presente
es la única manera en que yo puedo vivenciar. Y si en algún punto estamos buscando un salto cuántico que implica una elevación de la vibración y una ampliación de la conciencia, no me queda otra más que vivirlo. No puedo hacer ese salto cuántico desde la teoría. Tengo que experimentarlo con mi cuerpo, tengo que experimentarlo con mi emocionalidad, con mi espiritualidad, tengo que conectarme, tengo que transformarme, tengo que romperme y salir de ese 6 en el que estaba parada para ir a ese 9, ¿sí? Entonces, se nos está llamando a eso y realmente no estábamos acostumbrados, porque, bueno, lo vamos a ver un poquito más en profundidad este domingo en el webinar que voy a dar justamente sobre Lemuria, Atlántida, la Antártida y la evolución. Pero los últimos años, los últimos siglos, los últimos tiempos, la última era que estábamos viviendo, el tema de adquirir el conocimiento a través de un libro del exterior, ¿no? De un maestro, de un templo, de la universidad, de la escuela, ¿no? Todo el conocimiento adquirido a través del exterior. Hoy se nos pide que empecemos a tomar conocimiento a través del interior, ir hacia adentro, observarme, experimentarme, y es algo que nadie me puede dar respuestas, ni puede hacer el camino que me toca, y que sí o sí tengo que experimentarlo. Entonces estamos todos boyando, buscando la brújula que nos guíe, porque nadie nos enseñó cómo hacer eso, ¿sí? Y es, en algún punto, lo que tenemos que hacer si queremos ir a esa conciencia blanca, a esa conciencia del dragón, a ese camino del dragón que tanto se habla, a esa integración. Yo voy a tener que experimentar cuestiones para poder ampliar mi conciencia. Voy a tener que experimentar y voy a tener que romperme, ¿sí? Romperme porque necesito quebrar esta humanidad 3D que tengo y llevarla a otro plano más sutil, en donde, como yo siempre digo, como en broma y en chiste y en serio, que vamos a tener que elegir hasta con qué células nos vamos a quedar, ¿sí? Porque habrá algunas que las conserve, puede ser, pero todo mi ser se va a modificar. Entonces, lo estamos viviendo que nuestros hábitos antiguos ya no me responden, la comunicación ya no me responde, que las percepciones se han agudizado, que de repente hoy veo otras cosas, percibo otras cosas, escucho otras cosas, veo, ¿no? Y me empiezo a cuestionar, pero ¿cómo? ¿Esto es verdad? O sea, si me dijeron que esto era mentira o que esto no existía, o nadie me habló de esto que estoy viviendo. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Todo nuestro ser se está modificando y todo nuestro ser nos está llevando a experimentar situaciones que antes la teníamos en los libros, que antes nos hablaron, ¿sí? Es realmente como ese momento que hablaba recién, como cuando uno se enamora por primera vez. Uno puede haber leído un montón, poemas, filósofos, teorías, psicólogos, físicos, químicos que me explicaran lo que es el amor, que me explicaran lo que es enamorarse. Pero en el momento en el que te enamoras, perdés gratamente, en muchos casos, el control de tu ser, porque todo tu ser responde a una vibración que es elevada y te revoluciona, y ya la lógica se disipa y empezás a actuar, ¿cierto?, con esa cabeza de novio que dicen, porque pierde la lógica. Y esa lógica que se pierde y se deja llevar por el sentimiento y crea nuevas acciones y experimenta nuevo, es algo parecido a lo que estamos viviendo hoy, que hoy estamos un poquito más sacudidos, pero me refiero que estamos empezando a vivir aquello que leímos en teoría y nos damos cuenta que en algún punto esa teoría se queda vacía y no puede realmente abarcar
todo lo que estoy viviendo, todo lo que mi ser se está revolucionando y por más que lo intente explicar teóricamente o que lógicamente quiera decir, ah, sí, ahora estoy en este... No, estás perdido en una vivencia, estás experimentando y ahí uno crece y crece un montón y experimenta una forma de vivir y una forma de ver el mundo totalmente distinta a la que tenía, ¿sí? Y eso, en algún punto, es lo que estamos viviendo en este momento planetario. El universo entero nos está llevando a vivir y a experimentar aquello que leímos, aquello que durante siglos se escribió, aquello que algunos iluminados tuvieron la capacidad tal vez de vivenciarlo, de entenderlo, de explicarlo y lo volcaron en un libro. Pero hasta ese momento yo no me había enamorado, ¿sí? Hasta ese momento yo no podía entender intelectualmente a ese concepto. Ahora, cuando nuestra conciencia busca ampliarse y en esta colaboración que tenemos del universo energéticamente, es que empiezo a vivir eso. Y estamos siendo revolucionados como cuando nos enamoramos, ¿sí? Y no entendemos nada, y no sabemos a dónde ir, y no sabemos cómo expresarnos o cómo expresar lo que me pasa. Estamos viviendo realmente situaciones de muchísima intensidad. Y es necesario en eso que yo me deje llevar, que decida experimentar, que decida entregarme el proceso, porque si no pasa, digamos, como estas prácticas que yo les decía, de meditación o de yoga, en el que si simplemente me quedo en la experiencia, digamos, de hacer la práctica teóricamente y no entrego realmente mi ser a esa experiencia, no me va a modificar, no me va a atravesar. Me estoy diciendo, me gusta, ¿no? Ah, qué lindo, me gusta ese chico, me gusta, ¿no? Pero no me enamoré. Entonces, necesitamos experimentar y entregarnos. En teatro, por ejemplo, bueno, los que me conocen saben que yo durante muchos años me dediqué al teatro y en el teatro se habla mucho de lo que es la cuarta pared. ¿Cuál es esa cuarta pared? Esa proyección, digamos, que se produce entre donde finaliza el escenario y comienza el público. Yo puedo tener, no sé, una gestualidad una corporalidad muy entrenada para poder transmitir determinadas expresiones, ¿sí? Si tengo que hacer a una persona renga, si tengo que tener una expresión corporal perfecta, puedo estudiarme el texto de memoria, puedo compenetrarme en el personaje y sentir las emociones y estar viviendo realmente el personaje. Pero cuando yo he ido logrando todo eso, hay muchas veces que hay actores que teniendo todo eso o ese combo perfecto, no emocionan o no llegan al público. ¿Por qué? Porque hay un momento en que como actor tengo que buscar la expansión, tengo que abrirme, tengo que soltarme, tengo que dejarme llevar y tengo que entregarme a la vivencia, ¿sí? Entregarme al otro. Y es cuando yo puedo, desde ese lugar, atravesar esa cuarta pared y realmente hacer que mi energía le llegue al público, ¿sí? No solo la proyección de mi voz, no solo la gestualidad perfecta, sino mi vivencia la entrego. Si yo no rompo esa cuarta pared, si yo no me entrego, porque cuando uno entrega esa parte, ¿qué pasa? Se está entregando uno, está entregando como una de las partes más íntimas de uno y corre el riesgo de que el otro la tome y destroce eso, que no le guste, que no le pase nada, que lo critique. Entonces se genera internamente, ¿no?, esta cuestión del resguardo.
que a muchos de nosotros en estos momentos nos está pasando. Es decir, nos hemos acostumbrado a defendernos tanto, a defender nuestra sensibilidad tanto, que en estos momentos nos cuesta entregarnos a ese proceso en el que tengo que abrir mi sensibilidad para que justamente sea mi sensibilidad la que perciba esa realidad que estoy viviendo y amplíe mi conciencia. Porque es a través de la percepción y de la entrega al proceso en que yo puedo realmente potenciar este proceso. Si yo amplío mi conciencia, créanme que es increíble, es realmente pasar, si me entrego, a vivencias como pasar de ver la simple montaña a ver y sentir la ciudad intraterrena de Erx. Pero para eso tiene que haber una decisión muy grande. Se cortó. Sigo ahí, no sé quién está, Alejandra, Analía, Patri. Si alguna está por ahí, me dice si sigo, porque entró una llamada y a veces se corta el live cuando me entra la llamada. ¿Sigo? ¿Sigo bien? Gracias, Ani. Hermosa. Hermanita galáctica. Otra acá. Que siente esa ciudad de Erx. Tengo que decidir vivirlo. Tengo que decidir entregarme. La única manera en que yo pueda ir pasando y subiendo estos escalones de conciencia de los que algunas espiritualidades o lecturas espirituales o la Ani ir subiendo estos escalones dimensionales, esta amplitud de conciencia, como les digo, que algunas religiones hablan, que algunos científicos buscan estudiar y también hablan de estas percepciones. La única manera, no hay otra, es experimentar. Entonces, en el live que viene, en el live del miércoles que viene, vamos a meternos un poco más en lo que es la experiencia diaria, ¿sí? Entendiendo esto, entendiendo que mi conciencia solo la puedo ampliar si la vivo y si la experimento, y que mi conciencia se nutre de mi percepción. Si entiendo eso, tengo que empezar a analizar cuáles son mis canales de percepción. Los primeros canales de percepción que tengo en esta corporalidad 3D son mis sentidos, es decir, la vista, el oído, el tacto, el gusto, ¿sí? El olfato. Todo eso forma un combo que me permite a mí una manera de percibir el mundo. Obviamente, esos sentidos se amplían tanto en la sensibilidad que me brindan, como luego también se amplían en los diferentes sentidos que se agregan a esa percepción, cuando yo ya integro mi cerebro, digamos, mi mente de manera consciente, cuando yo ya me hago consciente del trabajo de mi mente y empiezo a poder explorar, cuando incorporo la intuición, cuando incorporo, bueno, la evidencia, ¿sí? O la clariaudiencia, cuando ya todo eso se empieza también a expandir, pero la primer puerta de entrada de mi conciencia son mis sentidos físicos, ¿sí? Que se van a ir modificando y que se van a ir ampliando también en tanto y en cuanto mi conciencia se amplíe. Entonces, en el miércoles que viene vamos a ahondar justamente en eso. ¿Cómo puedo, desde mis sentidos físicos, ampliar mi conciencia? ¿Cómo puedo perfeccionar, pulir y sacar al máximo esta posibilidad que me dan los sentidos de poder ampliar mi conciencia, ¿sí? Así que bueno, les recuerdo básicamente que este domingo está el webinar
justamente sobre Lemuria, Atlántida, la Antártida y la evolución, que es gratuito, que el que quiere me manda un mensajito, me escribe y coordinamos, ¿sí? Para que puedan sumarse al webinar. Voy a requerir el mail básicamente para enviarles el link de Zoom del webinar, y porque las personas que participen del webinar, luego del webinar les envío un PDF con el resumen, ¿sí? Y este sábado, bueno, estoy dando la primera práctica de Originals, que es de Génesis, en esto que es una práctica realmente vibratoria y evolutiva y que está, digamos, vinculada a esto que hablamos de la conciencia, porque mucha gente cuando me pregunta, las mismas alumnas me preguntan, Caro, ¿cómo le explico a una persona lo que va a vivir en una sesión de Originals? Y es difícil porque al igual que la conciencia, son prácticas que están diseñadas para estos tiempos, para la percepción y la observación de estos tiempos, a las vivencias, y son prácticas exclusivamente vivenciales. O sea, yo te puedo explicar en teoría 2 o 3 puntos, pero créeme que no abarca lo que se vive en una sesión, porque esa sesión te va a llevar a otros lugares en donde es muy personal, donde es muy vivencial y donde la expansión se busca a través de esta percepción real y que la persona se modifique vibracionalmente. Realmente, Original es esa escalera vibratoria que te va llevando por diferentes frecuencias y va buscando que te amplíes, ¿sí? Energéticamente, conciencialmente, vibratoriamente. Entonces, bueno, la primera práctica, que se llama de Génesis, la doy este sábado por la mañana, así que el que quiera también me escribe y me dice. Y bueno, los voy a esperar el próximo miércoles para que hablemos de este tema, sigamos ampliando este tema de la conciencia, ya explorándolo a través de los sentidos y cómo puedo incorporarlos y pulirlos para hacer crecer mi conciencia, ¿sí? Entonces los espero el miércoles que viene, a los que ya están anotados o se quieran anotar este domingo al webinar gratuito, y al que le resuene y lo sienta este sábado en el curso de Génesis de Originals. Los dejo, bendiciones, luz y evolución, y mil gracias siempre, como digo, por estar allí.